Soy Manuel, tengo 68 años, padre de un solo hijo, Ricardo, de 42 años. Vivo en Guadalajara, México, en una casa que ya empieza a crujir como mis huesos cuando me levanto por las mañanas. Mi hijo se casó hace apenas 2 años con Laura, una muchacha educada, discreta, y con una sonrisa que parece pedir perdón por existir. Yo, aunque intento no mostrarlo demasiado, me siento cada vez más relegado en su vida, como un mueble viejo al que nadie se atreve a tirar, pero tampoco quiere tener a la vista. Aquella noche era especial. Se trataba de la cena de aniversario de bodas de Ricardo y Laura, organizada en un salón pequeño pero elegante, con manteles blancos y velas que titilaban como si respiraran al ritmo de las conversaciones. Afuera llovía suavemente. Se escuchaba el repiqueteo de las gotas contra los cristales y el olor a tierra mojada se colaba cada vez que alguien abría la puerta. A mí me encanta ese olor porque me recuerda a mi infancia en el rancho de mis padres, cuando después de una tormenta el aire sabía a vida. Me senté en una mesa lateral, un poco apartado. Tenía una copa de vino tinto en la mano, un Rioja que alguien presumió como de categoría. Yo lo probé y lo encontré áspero, fuerte, como la misma tensión que me recorría el pecho desde que llegué. Observaba a los invitados, primos, amigos, compañeros de trabajo de Ricardo. Todos reían, se abrazaban, hablaban de viajes, de negocios, de planes de futuro. Yo apenas sí participaba. Laura, siempre amable, se acercó un par de veces para preguntarme si estaba cómodo, si quería algo más de comer. Me trajo un plato con birria, bien servida, con tortillas calientes envueltas en un paño bordado. Ese gesto me conmovió, porque en el fondo yo sabía que si no fuera por ella, nadie me habría preguntado nada. El momento del brindis llegó casi al final de la cena. Las luces bajaron un poco, y todos los presentes se fueron reuniendo alrededor de Ricardo, que tenía la copa en la mano y una sonrisa satisfecha en el rostro. Laura estaba a su lado, algo nerviosa, pero con esa dulzura que la caracteriza. Fue entonces cuando mi hijo, antes de alzar la voz, se inclinó hacia mí y en un murmullo que nadie más escuchó, soltó las palabras que todavía hoy me retumban como una bofetada. «Quédate callado y no hables con mi esposa, papá. No hagas nada, por favor». Me quedé helado. Su tono no fue de súplica, sino de orden, como quien le habla a un subordinado que no debe meter la pata en una reunión importante. Sentí que la sangre me subía a la cara, y por un momento quise responderle, exigirle respeto, recordarle que gracias a mis años de trabajo, rompiéndome el lomo en la construcción bajo el sol de Jalisco, él tuvo estudios, ropa limpia y comida en la mesa. Pero me mordí la lengua. Vi cómo levantaba su copa con orgullo, cómo hablaba de su matrimonio como si todo fuera perfecto, cómo agradecía a los presentes por acompañarlos en su camino. Yo, con mi copa en la mano, me limité a dar un sorbo silencioso, mientras mi garganta se apretaba. En medio de los aplausos y las risas, yo me sentí invisible. Más que eso, sentí que me habían borrado con un trapo de la pizarra de su vida. Y lo peor era que había sido mi propio hijo quien lo hizo, quien me pidió que callara, como si mi voz fuera un estorbo, como si yo pudiera avergonzarlo con una simple palabra. Laura, al notar mi gesto sombrío, buscó mi mirada desde el otro extremo de la mesa. Le sonreí apenas como para tranquilizarla. No quería que ella cargara con la incomodidad que me provocaban esas palabras, pero dentro de mí algo se quebró. Mientras el brindis continuaba, recordé otras cenas, otras celebraciones. Recordé cuando Ricardo era niño y corría por la casa con los zapatos llenos de lodo, y yo lo regañaba mientras mi esposa, que en paz descanse, le limpiaba la cara con un trapo húmedo. Recordé su fiesta de graduación, cuando yo lloré de orgullo en silencio, escondido detrás de todos los invitados, porque no quería que me viera débil. Recordé cada sacrificio, cada doble turno, cada noche sin dormir para que él tuviera lo que yo nunca tuve. Y ahora, ahí estaba yo, reducido a un silencio forzado, como un fantasma en su propia familia. El salón seguía vibrando con risas y música de mariachi en vivo. Afuera, la lluvia arreció, y el golpeteo contra las ventanas parecía acompañar mi rabia contenida. Quise salir, caminar bajo el agua y dejar que me empapara, como si pudiera lavar la humillación, pero me quedé, clavado en la silla,
con la copa vacía en la mano y un nudo en la garganta. Esa noche no dije nada. Obedecí la orden de mi hijo. Calle. Pero en el fondo de mi pecho empezó a crecer una llama, pequeña al principio, casi imperceptible, pero que con cada recuerdo, con cada injusticia acumulada, se fue alimentando. Supe entonces que esa historia, la de mi vida y mi relación con Ricardo, estaba apenas comenzando a escribirse de otra forma, y que tarde o temprano yo hablaría, porque un padre puede aguantar muchas cosas, pero el silencio impuesto por su propio hijo es una herida que no cicatriza fácil. Al día siguiente de la cena me levanté temprano como siempre. El reloj marcaba las 6:30, pero mis huesos llevaban horas despiertos. El silencio de la casa era pesado, casi como si todavía arrastrara la humillación de la noche anterior. Preparé café de olla con canela y un poco de piloncillo, porque es el único sabor que me reconforta desde que mi esposa falleció. El aroma llenó la cocina, pero no logró espantar el nudo que tenía en el pecho. Me senté en la mesa, frente a la taza humeante, y me quedé mirando la silla vacía frente a mí. Era la silla de Carmen, mi mujer. Ella siempre decía que yo debía aprender a soltar, que los hijos no son propiedad de uno, pero también me enseñó algo que nunca olvido. Respétate para que te respeten. Y justo eso fue lo que mi hijo me arrebató con una sola frase. Mientras sorbía el café, los recuerdos empezaron a llegar, sin permiso. Vi a Ricardo de niño, corriendo descalzo por el patio de la vieja casa en Tlaquepaque. Recordé el calor de mayo derritiéndonos a todos y yo improvisando una alberca de plástico para que se refrescara. Me reí solo al acordarme de cómo chapoteaba, salpicando a su madre hasta empaparla. Recordé también los años más duros, cuando el dinero no alcanzaba. Yo trabajaba de sol a sol en las obras de construcción, cargando bultos de cemento, aguantando polvo y calor. A veces volvía con las manos tan llenas de ampollas que ni podía abrazarlo bien, pero siempre llegaba con algo para él, un dulce de tamarindo, un trompo de madera o un par de zapatos nuevos aunque fueran baratos. Yo quería que nunca sintiera la escasez que me marcó en la infancia, y sin embargo, ahí estaba yo, convertido en un padre incómodo, reducido al silencio en la vida que ayudé a construir. Los días posteriores a la cena fueron una especie de vacío. Ricardo no me llamó, ni un mensaje ni una visita. Yo tampoco lo busqué porque mi orgullo estaba herido. Pasaba las tardes sentado en el porche viendo cómo las nubes se juntaban sobre el Cerro de la Reina. Los vecinos saludaban, algún amigo viejo se acercaba a platicar de fútbol o de política, pero yo estaba en otro mundo. Fue mi compadre Ernesto, viejo como yo, quien terminó notando mi malestar. Vino una tarde con un six de cerveza y se sentó conmigo en el patio. «Te noto apagado, Manuel», me dijo mientras destapaba una botella con el encendedor. Yo intenté disimular. «Va, cosas de la edad, compadre, pero Ernesto me conoce demasiado bien. No me vengas con cuentos». «¿Qué pasó?». Guardé silencio unos segundos, hasta que las palabras salieron solas. Le conté lo del brindis, la orden de Ricardo, mi rabia contenida. Ernesto me escuchó sin interrumpir, con esa paciencia de viejo amigo que no necesita meter prisa. «¿Y qué hiciste?», preguntó al final. «Nada». Me quedé callado. Ernesto bufó y dio un trago largo a la cerveza. «Pues ahí está el problema, compadre. Te callaste, y cuando uno se calla, el otro cree que puede seguir pisoteándote». Sus palabras me dolieron más que la frase de mi hijo, porque eran ciertas. Yo había sido cómplice de mi propio silencio desde hacía años. Me acordé entonces de otros episodios, pequeñas humillaciones, que en su momento dejé pasar. Como aquella vez que Ricardo me corrigió en público porque pronuncié mal el nombre de un vino en un restaurante. O cuando me pidió que no contara mis historias de obra frente a sus amigos porque, según él, sonaban vulgares. Yo, por evitar discusiones, lo dejaba pasar. Pensaba, es joven, algún día entenderá, pero el día no llegaba, y en el fondo me di cuenta de que Laura también notaba esa dinámica. En la cena, sus ojos se bajaron al escuchar la orden de Ricardo. Ella sabía que no estaba bien, pero también estaba atrapada en ese papel de esposa que prefiere no enfrentarse a su marido para no armar pleito. Pasaron las semanas y el peso del silencio se volvió insoportable. Me descubrí hablando solo en la casa, como si Carmen aún me escuchara.
Le contaba lo que había pasado, lo que sentía, y hasta me imaginaba sus respuestas. Una noche, mientras acomodaba las fotografías en la sala, me quedé mirando una en la que aparecemos los tres: Carmen, Ricardo y yo, en un viaje a Chapala. Ricardo tenía apenas 8 años y estaba sonriendo como si el mundo entero le perteneciera. «¿En qué momento se me perdió mi hijo, Carmen?», murmuré al retrato. El eco de mis palabras quedó flotando en el aire, y así me di cuenta de algo. Lo que me dolía no era solo la frase en el brindis, sino todo lo acumulado. Los años de distancia, de indiferencia, de querer esconderme como si fuera un recordatorio incómodo de su origen. Me dolía haberme convertido en una sombra en la vida de Ricardo. Esa noche no dormí. La casa se sentía más fría que nunca, aunque la temperatura era la misma de siempre. Las paredes parecían estrecharse y el tic-tac del reloj sonaba como un martillo. Entonces entendí que seguir callando no era una opción. No sabía todavía cómo ni cuándo, pero una cosa se volvió clara en mi mente. No iba a permitir que mi hijo me volviera a mandar callar, porque si lo hacía, no solo perdería su respeto, sino el mío propio. Los días comenzaron a repetirse como una cinta gastada. Me levantaba temprano, hacía café de olla, leía el periódico en papel, porque yo nunca me acostumbré a esas noticias en el celular, y pasaba las tardes entre el porche y la sala, hablando con los recuerdos más que con personas de carne y hueso. El silencio se había convertido en un compañero pesado pero necesario. Sin embargo, ese silencio también traía ecos, voces de otros tiempos que se empeñaban en recordarme lo que había tolerado por demasiado tiempo. Una mañana, mientras barría las hojas secas que caían del naranjo del patio, se me vinieron de golpe memorias que había guardado en un rincón oscuro de la cabeza. No eran recuerdos bonitos, sino señales que, ahora lo entiendo, anticipaban lo que sucedió en el brindis. La primera imagen que me llegó fue la de Ricardo a los 16 años. Habíamos ido a comer a un restaurante de mariscos, un lujo para nuestra economía de entonces. Yo pedí un caldo de camarón y, sin darme cuenta, pronuncié mal un nombre de un platillo extranjero que aparecía en la carta. Ricardo, con la arrogancia de adolescente que ya se cree superior a su padre, me corrigió delante del mesero y de su madre. «No se dice así, papá. Te oyes mal». Recuerdo que me reí nervioso, intentando restarle importancia, pero Carmen me miró de reojo, como advirtiéndome que aquello no era una simple travesura juvenil. Yo lo dejé pasar, como tantas cosas. Otra memoria vino a visitarme. Fue en la Universidad de Ricardo cuando ganó un reconocimiento. Había un acto oficial, lleno de profesores y estudiantes. Yo estaba emocionado, con mi traje barato y la corbata que Carmen me acomodó con ternura. Cuando le pregunté si podía tomarle una foto con el diploma, él me dijo en voz baja: «Rápido, papá, que no quiero que hagas el ridículo». El ridículo, yo que me partí la espalda para que él llegara ahí. Esa palabra me siguió martillando durante años. Y ahora en el brindis, su orden de callarme no era más que la culminación de esa misma vergüenza que parecía sentir por mí. Esa tarde, mientras recordaba todo esto, vino a visitarme mi vecina, doña Teresa, una señora mayor que suele traerme tamales de vez en cuando. Me vio con la mirada perdida y me dijo: «Lo noto triste, don Manuel. ¿Qué le pasa?». Yo no suelo abrirme con cualquiera, pero ese día la lengua se me aflojó. Le conté por encima lo del brindis. Ella suspiró y dijo algo que me quedó clavado. «Los hijos a veces creen que los padres son un estorbo, pero un padre nunca debe aceptar ser borrado». Sus palabras se me quedaron retumbando en la cabeza. Esa misma noche, mientras revolvía unas cajas de recuerdos, encontré un cuaderno viejo donde solía anotar cosas del trabajo. Entre números y garabatos, había frases que Carmen me decía para darme fuerza. Una de ellas estaba subrayada: «No te acostumbres a que te falten al respeto, Manuel, porque la costumbre mata más que la herida». Cerré el cuaderno y lo abracé como si fuera un pedazo de ella. Al día siguiente, me animé a salir de la rutina y fui a visitar a Ernesto, mi compadre. Estaba en su taller de carpintería lijando una mesa. Le conté mis recuerdos y la sensación de que todo llevaba años gestándose. Él, sin soltar la lija, me respondió: «Entonces ya sabes lo que tienes que hacer, compadre. Eso no empezó ayer y no se va a arreglar solo». Tenía razón. El brindis fue solo la gota que derramó el vaso.
Lo que pesaba eran todas las gotas anteriores, todas las veces que acepté el desprecio en silencio. Esa noche soñé con Carmen. Estábamos en el lago de Chapala, en una lancha, y ella me decía: «Habla, Manuel, ya es hora». Me desperté con lágrimas en los ojos y con una certeza. El pasado no solo me perseguía, también me estaba empujando hacia un punto de quiebre. No podía seguir cargando con los ecos. No podía seguir siendo cómplice de mi propio silencio. La pregunta ya no era si hablaría o no. La verdadera pregunta era cuándo y cómo. Las palabras de Ernesto y el sueño con Carmen seguían dando vueltas en mi cabeza como campanas que no dejan de sonar. Sin embargo, hacía falta más que recuerdos y frases para sacudirme de encima esa costumbre de callar. No basta con saber que algo está mal. Uno necesita escuchar otras voces que lo empujen a dar el paso, y esas voces empezaron a llegar poco a poco desde rincones inesperados. Una tarde de domingo, mi nieto Santiago, hijo de mi sobrina Leticia, vino a visitarme. Tiene 15 años, y esa mezcla de ternura y rebeldía que tienen los adolescentes. Me encontró sentado en el porche, limpiando un viejo radio de transistores que todavía funciona con pilas. «¿Qué hace, tío Manuel?», preguntó con esa confianza juvenil. «Pues aquí, dándole brillo a los recuerdos», le respondí medio en broma. Santiago se sentó a mi lado y sin mucha vuelta me dijo: «El otro día estuve en la casa de Ricardo. No me gustó cómo le habló. Usted no merece eso». Me quedé sorprendido. No esperaba que alguien tan joven se diera cuenta. Le pregunté qué había escuchado. Pues que le dijo que no hablara, como si fuera un niño regañado. Yo lo vi, tío. Me dio coraje. La sinceridad del muchacho me conmovió más de lo que quise mostrar. Lo abracé, y aunque intenté bromear con que esas son cosas de adultos, por dentro agradecí esa validación. Porque no hay herida más grande que la que nadie reconoce, la que parece invisible para los demás. Esa misma semana me encontré con Laura en el mercado. Ella estaba comprando verduras y yo buscaba chiles secos para un guiso. Nos topamos en el pasillo, y aunque al principio ambos fingimos sorpresa, la verdad es que sentí que era inevitable que llegara ese momento. «Don Manuel», me saludó con una sonrisa nerviosa. «Laura», respondí, inclinando la cabeza. Hubo un silencio incómodo. Luego, con voz baja, ella me dijo: «Quiero pedirle disculpas por lo del brindis. No fue justo». Sentí un golpe en el pecho. Ella lo había notado, claro que lo había notado. «No tienes por qué disculparte tú», le dije. «No fuiste tú quien me lo dijo. Lo sé, pero no supe qué hacer, créame, yo tampoco estuve de acuerdo». Nos quedamos mirándonos un momento, y en sus ojos vi algo que me dio fuerzas. Respeto. Laura no era culpable. Era testigo incómoda de lo mismo que yo sufría. Antes de despedirse, me tomó la mano suavemente y me dijo: «Usted merece ser escuchado, don Manuel. No se quede callado». Esa frase me persiguió todo el día. Luego vino doña Teresa, la vecina, con otra tanda de tamales. Mientras comíamos en el patio, me miró fijo y soltó: «No deje que su hijo lo convierta en sombra, Manuel. Usted ha vivido demasiado, ha trabajado demasiado, como para terminar los años escondido». La vieja sabía tocar fibras. Yo asentí sin responder mucho, pero dentro de mí algo se iba fortaleciendo. Y finalmente, una noche de viernes, Ernesto me llamó para invitarme a una reunión con los amigos de toda la vida. Fuimos a un bar modesto en el centro de Guadalajara, de esos con mesas de madera gastada y un trío que canta rancheras entre mesa y mesa. Con 2 tequilas encima, la lengua se me aflojó y conté con detalle lo del brindis. Los amigos, esos que me han visto en las buenas y en las malas, se quedaron en silencio unos segundos. Luego uno de ellos, el Chava, dijo golpeando la mesa: «Eso no se hace, Manuel. Un hijo puede cometer errores, pero faltarle al respeto a su padre es la peor de las faltas». Otro, Julián, agregó: «Si sigues callando, le enseñas que puede seguir tratándote así. Y no es justo». Sentí que la mesa entera estaba de mi lado. Ese coro de voces de apoyo me hizo ver que mi dolor no era exageración ni berrinche de viejo resentido. Era real, era válido. Y debía ponerle un alto. De regreso a casa, caminando por las calles iluminadas con faroles amarillos, sentí algo diferente. No iba solo. Llevaba conmigo las palabras de Santiago, las disculpas de Laura, la sabiduría de doña Teresa y la fuerza de mis amigos. Todas esas voces
se habían convertido en un escudo. Al entrar a mi casa, vi otra vez la fotografía de Chapala en la sala, pero esta vez no sentí tristeza. Sentí que Carmen me sonreía, como aprobando la idea de que pronto, muy pronto, yo dejaría de ser un hombre silenciado. Esa noche dormí profundamente, como no lo hacía desde hacía meses. Y al amanecer, con el primer canto de los gallos, supe con claridad que el tiempo del silencio estaba llegando a su fin. Dicen que las familias no se rompen de golpe, que primero aparecen pequeñas grietas, casi invisibles, como esas rajaduras en las paredes que uno pinta de blanco para disimular. Pero tarde o temprano la grieta crece, se ensancha, y ya no hay pintura que la oculte. Así estaba la mía después de aquella cena, con fisuras por todos lados. Ricardo dejó de llamarme durante varias semanas. Si yo marcaba, contestaba rápido con un tono frío, como si tuviera prisa de terminar. «Estoy ocupado, papá», me decía, y colgaba antes de que pudiera hablarle más de 2 minutos. Esa distancia me dolía más que su orden en el brindis, porque ya no era solo humillación, era indiferencia. Laura, en cambio, empezó a aparecer cada tanto en mi vida. Una vez llegó a dejarme un pastel de elote que ella misma había horneado. Otra vez pasó al mercado y me trajo un queso fresco. Yo notaba que lo hacía en secreto, como con culpa, y eso me confirmó lo que ya sospechaba. Ella no estaba de acuerdo con el modo en que Ricardo me trataba. «Gracias, hija», le dije una tarde, cuando me dejó un guiso de nopales. «No tienes por qué hacerlo». «No es por compromiso», me respondió, bajando la voz. «Es porque usted se lo merece». Aquellas palabras eran un bálsamo, pero al mismo tiempo me dolían. Porque ¿qué clase de hijo tengo que necesita que su esposa supla el cariño que él mismo me niega? Las grietas también empezaron a notarse en el resto de la familia. Mi sobrina Leticia dejó caer un comentario durante una comida. «Tío, yo creo que Ricardo no está siendo justo con usted. Todos lo vemos». El silencio que siguió fue incómodo. Nadie quería decir más, pero la verdad ya estaba en el aire. Mi hermana intentó cambiar de tema, pero yo noté las miradas cruzadas, como cuchillos que preferían quedarse envainados. Mientras tanto, en mi interior, el resentimiento crecía. No era odio, porque un padre no odia a su hijo. Era algo más complejo, una mezcla de tristeza, orgullo herido y la certeza de que había fallado en algo. Me preguntaba si, en mi empeño por darle todo, lo había convertido en alguien incapaz de valorar a los demás. Un día, mientras caminaba por el barrio, me crucé con un viejo conocido, don Hilario, que había sido compañero mío en la construcción. Nos sentamos en una banca y le conté sin muchos rodeos lo del brindis. Él me miró con esos ojos curtidos por el sol y me dijo: «Mira, Manuel, los hijos son como las casas que construimos. Si la base está firme, la casa aguanta. Pero si se llena de grietas y uno no las repara a tiempo, se derrumba». Sus palabras me golpearon fuerte. Yo sentía que la casa de mi familia estaba tambaleando. Y aunque no quería aceptarlo, parte de mí empezaba a creer que mi relación con Ricardo podía venirse abajo del todo. La grieta se hizo aún más evidente en la siguiente reunión familiar. Era el cumpleaños de mi hermana menor, y toda la familia se juntó en su casa. Yo llegué con una botella de tequila, como siempre, dispuesto a aportar algo. Al entrar, saludé a todos, pero Ricardo apenas me dio un apretón de mano frío. Durante la comida, hablaba con todos menos conmigo, y cuando Laura intentó sentarse a mi lado, él la llamó con la excusa de ayudarle en la cocina. Fue un golpe seco. No solo me había ordenado callar aquella vez, ahora estaba tratando de aislarme. El resto de la familia lo notó. Mi hermana me lanzó una mirada de compasión, mi sobrino Santiago frunció el ceño con rabia, y hasta los más neutrales parecían incómodos. El aire estaba cargado, como antes de una tormenta. Yo aguanté todo lo que pude, pero al final, cuando el pastel llegó a la mesa y se apagaron las luces para cantar, me di cuenta de algo. La grieta ya no era secreta. Todos podían verla. Ya no era yo contra mi hijo. Era mi hijo contra la dignidad misma de su padre, a la vista de todos. Esa noche regresé a casa con el corazón hecho pedazos. Me serví un tequila, me senté frente a la foto de Carmen y hablé en voz alta, como si me escuchara. Ya no puedo más. No voy a permitir que me arrincone como si fuera una sombra. Carmen, dame fuerzas, porque el momento se acerca.
La grieta estaba abierta de par en par, y yo sabía que pronto tendría que decidir. O me dejaba enterrar vivo en silencio, o hablaba de una vez por todas, aunque eso significara romper lo poco que quedaba. Hay noches en que el insomnio no te deja en paz. Uno se revuelca en la cama, abre los ojos, cierra los ojos, y el sueño se escapa como agua entre los dedos. Yo llevaba semanas así, desde aquella fiesta de cumpleaños en que la grieta familiar se mostró frente a todos. La frase de Ricardo en el brindis seguía martillando en mi cabeza, pero lo que más me pesaba era el eco de su indiferencia en cada encuentro posterior. Una madrugada, cansado de darle vueltas a la almohada, me levanté y fui a la cocina. Encendí la luz tenue, puse agua a hervir para un café y me senté en la mesa con el cuaderno viejo donde todavía conservo algunas anotaciones de mi vida. En una página había escrito hace años: hablar a tiempo evita dolores después. ¡Qué ironía! Yo, que siempre aconsejaba a mis compañeros de obra que hablaran cuando algo no les gustaba en el trabajo, había pasado décadas callando frente a mi propio hijo. Esa noche entendí que seguir en silencio no solo me estaba matando el alma, sino que también estaba enseñándole a Ricardo que tenía permiso para tratarme como quisiera. Yo no iba a permitir que mi vejez se convirtiera en un rincón oscuro donde nadie me veía ni me escuchaba. La decisión empezó a formarse en mi mente como un amanecer lento pero inevitable. No se trataba de gritar ni de buscar venganza. No, lo que quería era recuperar mi voz, mi dignidad. Que Ricardo me mirara a los ojos y entendiera que yo también merezco respeto. Al día siguiente, fui al panteón a visitar a Carmen. Llevé flores frescas, gladiolas blancas, y me senté frente a su tumba. El aire olía a tierra húmeda y a copal, porque todavía quedaban restos de las ofrendas del Día de Muertos. Hablé en voz alta, como suelo hacerlo. Carmen, llegó la hora. Ya no puedo callar más. No sé cómo lo voy a hacer, pero la próxima vez que nos juntemos, voy a hablar. Tú me conoces. No soy hombre de discursos, pero lo que tengo que decir no es un discurso, es mi vida misma. El viento sopló fuerte en ese momento, como si me respondiera, y lo tomé como una señal. Esa misma semana, recibí una invitación de Laura, otra cena familiar, esta vez en su casa para celebrar su cumpleaños. El simple hecho de que fuera ella quien me lo dijera me dio esperanza. En su voz había calidez, y en el subtexto un mensaje claro. Usted es importante, don Manuel, no deje de venir. Esa noche, mientras pensaba en qué regalarle, supe que la oportunidad estaba servida. Ese sería el momento. Pasé días ensayando en mi cabeza lo que iba a decir. Caminaba por la sala murmurando frases. Me detenía frente al espejo para ver si mis ojos transmitían la firmeza que necesitaba. A veces me temblaba la voz, pero luego respiraba hondo y me repetía: no vas a suplicar, Manuel. No vas a gritar, solo vas a decir la verdad. En esas prácticas solitarias descubrí que no solo quería defenderme del desprecio de Ricardo, sino también contarle la otra cara de la historia, la de un padre que lo amó en silencio, que trabajó hasta desangrarse para darle un futuro. Quería que supiera que cada gota de sudor que dejé en la obra era un ladrillo en su vida. Un par de veces dudé. Me pregunté si valía la pena abrir la boca y arriesgarme a que la grieta se volviera un abismo sin retorno. ¿Y si lo perdía del todo? Pero entonces me acordaba de las palabras de mi compadre Ernesto. Si sigues callando, le enseñas que puede seguir tratándote así. Y de la voz de Laura: no se quede callado. Y del reclamo inocente de Santiago: usted no merece eso. Todas esas voces se mezclaban dentro de mí, formando un coro que me empujaba hacia adelante. El día de la cena, me puse la misma guayabera blanca que Carmen me había regalado en nuestro último aniversario juntos. No estaba nueva, pero sí limpia y bien planchada. Me miré al espejo, me peiné el poco cabello que me queda y me dije: hoy no eres un mueble viejo, hoy eres Manuel, el padre, el hombre. Salí de casa con un nudo en el estómago, pero también con la certeza de que estaba dando el paso correcto. El cielo de Guadalajara estaba encapotado, con nubes que amenazaban lluvia, y yo lo tomé como otro símbolo. Tarde o temprano, las tormentas hay que enfrentarlas. Esa noche, antes de entrar a la casa de Ricardo,
Me quedé parado frente a la puerta unos segundos, respirando hondo. Escuchaba las risas de la familia adentro, el tintinear de vasos, la música de fondo. Levanté la mano para tocar el timbre y justo en ese momento supe, ya no había marcha atrás. Lo que había decidido en esas noches de insomnio se iba a cumplir. Hablaría, haría escuchar mi voz. Y aunque no sabía cuál sería la reacción de Ricardo, lo que sí sabía es que pasara lo que pasara, esa sería la última vez que alguien me mandara callar en mi propia familia. Entré a la casa de Ricardo con el corazón golpeándome en el pecho como un tambor. El olor a carne asada me recibió de inmediato, mezclado con el humo de las brasas que todavía chisporroteaban en el patio. Había música suave de fondo, un bolero que mi generación conoce de memoria, y la risa de los invitados llenaba el ambiente. Laura fue la primera en acercarse. Me abrazó con calidez, como si en ese gesto me dijera sin palabras, «No estás solo». Le llevé una caja con una botella de tequila artesanal, de esos que todavía huelen a horno de piedra y maguey quemado. Ella sonrió y agradeció con un brillo en los ojos que me dio fuerzas. Ricardo, en cambio, apenas me estrechó la mano. Fue un saludo mecánico, rápido, como quien cumple un trámite. No me sorprendió. Ya esperaba esa frialdad, pero lejos de intimidarme, esa indiferencia me reafirmó la decisión. Había llegado mi hora. Durante la cena, me mantuve sereno. Probé la carne asada, los frijoles charros y hasta me serví una copa de vino, aunque a mí siempre me ha gustado más el tequila. Observaba a todos, primos, sobrinos, amigos de la pareja. Todos hablaban animadamente, como si nada se hubiera fracturado en la familia. Pero yo veía las grietas en cada gesto, en cada mirada esquiva hacia mí. El momento del brindis se acercaba. Lo supe porque Ricardo se levantó con su copa en la mano, como la otra vez. Todos guardaron silencio, y en ese instante, algo dentro de mí ardió. No iba a permitir que la historia se repitiera. No iba a quedarme mudo mientras él hablaba como si yo no existiera. Antes de que abriera la boca, me puse de pie. El murmullo recorrió la mesa. Algunos se sorprendieron, otros se incomodaron. Ricardo me miró con fastidio. «Papá, siéntate, todavía no», alcanzó a decir. Levanté la mano para callarlo, pero esta vez era yo quien tenía la voz. «No, Ricardo, hoy me toca a mí». El silencio fue absoluto. Pude escuchar incluso el chisporroteo de la brasa apagándose en el patio. Respiré hondo, sostuve la copa en alto y comencé. «Soy Manuel, tengo 68 años, y no necesito que nadie me presente, porque soy el hombre que les dio la vida a muchos de los recuerdos que están aquí, aunque algunos lo hayan olvidado. Soy el padre de Ricardo, y hoy quiero hablar, no para humillar a nadie, sino para recordarles de dónde venimos». Sentí cómo las miradas se clavaban en mí. Ricardo estaba tenso, Laura tenía los ojos brillosos, y algunos familiares se acomodaban nerviosos en sus sillas. «Cuando Ricardo era niño», continué, «yo trabajaba de sol a sol cargando bultos de cemento, soportando el calor de Jalisco y la espalda partida. Nunca me quejé, porque sabía que cada ladrillo que ponía era un paso hacia el futuro de mi hijo. Nunca tuve lujos, pero a él nunca le faltó nada. Su madre y yo lo dimos todo». Mi voz se quebró un instante, pero no me detuve. Hace poco, en un brindis como este, mi propio hijo me pidió que me callara, como si mi voz no valiera, como si yo fuera un estorbo en su vida, y eso fue más doloroso que todas las ampollas que tuve en mis manos trabajando por él. Algunos bajaron la mirada. Santiago, mi sobrino, me observaba con orgullo. Laura tenía lágrimas contenidas. «Hoy levanto esta copa», dije con firmeza, «no para festejar el silencio, sino para brindar por la dignidad, porque un padre merece respeto, porque callar cuando te lo imponen es morir en vida. Yo no pienso morir todavía». Hubo un murmullo entre los invitados. Ricardo, rojo de la incomodidad, intentó interrumpirme. «Papá, basta». Lo miré directo a los ojos. «No, hijo. Esta vez no me vas a callar. Me has tratado como si te avergonzara, pero yo no me avergüenzo de ser quien soy. Si tú tienes vergüenza de mí, es tu carga, no la mía». El silencio volvió a pesar. Laura entonces dio un paso al frente. Tomó su copa, me miró con firmeza y dijo: «Yo brindo con usted, don Manuel». Ese gesto abrió la puerta. Varios más levantaron sus copas,
algunos tímidamente, otros con convicción. Mi compadre Ernesto, que estaba invitado, levantó la suya con fuerza y exclamó: «Por Manuel, que nos recuerda que la dignidad no se negocia». El brindis se multiplicó. El choque de las copas llenó el salón, y yo sentí que por fin, después de tanto tiempo, mi voz había sido escuchada. Ricardo permaneció callado, con la copa en la mano, pero sin atreverse a alzarla. Su silencio era ahora el que pesaba, no el mío. Y en ese momento entendí que la grieta ya no era mi condena, era su espejo. Después del brindis me senté tranquilo, con una paz que hacía años no sentía. Había dicho lo que tenía que decir. Había recuperado mi lugar, no por gritos ni por pleitos, sino por la fuerza de la verdad. Esa noche, al volver a casa, encendí una veladora frente a la foto de Carmen. «Lo logré, vieja», susurré. «Ya no soy un hombre callado». El aire en la sala se sintió más ligero, como si ella misma me hubiera respondido con una caricia invisible, y entendí que el silencio que antes me ahogaba, ahora se había convertido en paz, la paz de haber hablado, de haber recuperado mi dignidad.